Dale. Bueno, creo que estamos grabando para el curso de comunicación social con Agustín Valle, docente de la comisión de los jueves de la materia de comunicación social en la carrera de trabajo social, autor de este libro, Estamos tan cerca, que es bibliografía de la materia, por otro lado, y que al mismo tiempo tuvo una incidencia en términos de contenido, guión del documental que, bueno, que habrán ya visto las estudiantes y los estudiantes, Cómo ser feliz, ¿no? Es el nombre del documental de Ofelia, o protagonizado por Ofelia Fernández. Y bueno, la idea es conversar un poco en torno a estos dos artefactos, un documental, un libro, pero que, bueno, son elaboraciones de un pensamiento que se sigue moviendo y en principio quería, como punto de partida, plantear una cuestión dilemática, digamos, y es el hecho de que nos referimos a los fenómenos digitales, ¿no? A los fenómenos comunicacionales del presente, a las nuevas tecnologías o las altas tecnologías digitales. Nos referimos de dos maneras un poco ajenas, ¿no? O como fenómenos que, bueno, que suceden, ¿no? Como hechos que suceden a gran escala, que tienen una potencia que nos parece demasiado lejana, como cosas que pasan, ¿no? Cuando uno dice esa frase, ¿no? Cosas que pasan. O bien como algo que simplemente usamos, ¿no? Algo que dominamos, ¿no? Y punto. Pero rara vez nos referimos a estos fenómenos como cosas que nos pasan. Y en ese sentido, esto al mismo tiempo incluye también una paradoja o una pregunta paradojal. Es decir, eso que nos pasa a partir o a través de estas nuevas y altas tecnologías que son parte de nuestro, que nos constituyen. Eso que nos pasa es que no nos pasa nada, ¿no? Es decir, nos pasa que no nos pasa nada. Y una referencia teórica que es teórica, pero que al mismo tiempo, digamos, me parece que uno puede llevarla en el bolsillo, que es un famoso y viejo texto de Walter Benjamin, este pensador exquisito alemán. Fue de alguna manera perseguido por los nazis, bueno, y se termina suicidando, que es un texto muy famoso que se llama Experiencia y Pobreza, ¿no? Donde él, entusiasmado, digamos, va al encuentro de los soldados sobrevivientes de la Gran Guerra y esperando, bueno, encontrarse con una narrativa, es decir, con una experiencia en carne viva, con una cierta densidad de la experiencia a través de la lengua de los soldados, y no, y se encuentra en algunos casos con el mutismo, en otros casos con descripciones muy, muy vagas y recortadas, es decir, se encuentra con la imposibilidad, ¿no? de contar. Bueno, y en ese sentido, bueno, empieza sorprendido, perplejo ante el fracaso, digamos, de su empresa. Bueno, se pregunta si no es posible entonces algo que él llama pobreza de experiencia, ¿no? Pobreza de experiencia. Desde, digamos, la interpretación que yo haría y que le planteo al curso y que ahora te la traslado a vos, es que de alguna manera hay una cierta relación, siempre mediada por algún grado de misterio, entre la complejidad de la experiencia y la densidad de la lengua. Y bueno, me parece que la mutilación, digamos, de, de la sensibilidad, entiéndase a la lengua, digamos, en todo caso como una parte del corpus sensible, bueno, no es simplemente, bueno, quedarse sin una herramienta, sino que supone al mismo tiempo un perjuicio en términos de, bueno, capacidad de hacerse de una experiencia, ¿no? Bueno, esa era la introducción que yo quería plantear como para darte la palabra y abrir el juego. Bien, bien. Bueno, gracias. Y hola. Buenas tardes, buenas noches. Sí, me acuerdo, lo tengo presente el texto de Benjamin. Eh,
Me parece bien interesante este nudo que decís entre la pobreza o complejidad de la experiencia y la densidad de la lengua, siendo la lengua parte del cuerpo sensible. Por lo tanto, pensar en cuáles índices corporales tiene la calidad de la experiencia. Em, Me parece que hay algo que es como un paradojal y complejo y problemático en relación a eh, la densidad de la lengua, ya que el régimen comunicacional en que vivimos, el régimen de comunicación contemporáneo, dominante, etcétera, impone un estado de comunicación permanente, un estado de, entre comillas, conversación permanente, un estado de emisión y recepción de mensajes permanente. Tal es así que los servicios de mensajería, eh, es decir, los chats, el WhatsApp, por ejemplo, es raro saludar. Quien saluda está decidiendo, ¿no? Decide, piensa, decide y mete en el hábito de esos dispositivos algo relativamente anómalo. No diría exótico, porque hay muchos que, hola, ¿cómo va? Pero lo que el dispositivo predispone es directo a la información, sin siquiera el saludo, ¿no? Y eso me parece que indica que desde el punto de vista del dispositivo y del régimen comunicacional no se interrumpe nunca el flujo. Es un estado de intercambio permanente. Por eso no hay saludo, porque no hay apertura y cierre, ¿no? Es un canal activo en forma constante. Sin embargo, esta maximización cuantitativa del uso de la lengua, ¿no? Este hablar sin parar, este emitir y recibir mensajes sin parar, puede ser pensado como bueno, como un problema en relación a la densidad de la lengua. Si la densidad de la lengua es una densidad cualitativa, vinculada a la versatilidad de la lengua, ¿no? Eh, eh, la lengua como un reservorio de potencia, de formas posibles de la lengua y no solo de enunciados posibles, de formas de enunciar, de formas de organizarse, etcétera. Bueno, puede darse esta paradojal situación donde tenemos maquinitas de hiperexpresión permanente, de estar hablando todo el tiempo, y sin embargo en un achatamiento de nuestras capacidades de hablar, que hablemos siempre del mismo modo, con el mismo ritmo, con el mismo patrón, y que en ese sentido haya un empobrecimiento de la lengua y de la experiencia, donde como decimos no nos pasa nada, pero no nos pasa nada justamente allí donde parece que no dejan de pasar cosas todo el tiempo, ¿no? De que estamos en un estado de alerta a que todo el tiempo está pasando algo, todo el tiempo está pasando, todo el tiempo estamos disponibles porque no dejan de advenir una y otra novedad, una y otra actualización, uno y otro mensaje, pero en ese estar todo el tiempo pasando algo, bueno, ¿a qué llamamos que nos pase algo, no? Por ejemplo, cuando nos mandamos mensajes por WhatsApp, dos cosas pensaba. Por un lado, si uno teatralizara esto que vos decís que pasa por ejemplo, en el WhatsApp, ¿no? Pongamos porque es el más usado, ¿no? Esto que pasa en WhatsApp, que vos decís, bueno, no hay apertura y cierre, no hay saludo, bueno. Al mismo tiempo, el saludo también forma parte de las máscaras, ¿no? Karl Kraus decía siempre, ¿no? En el saludo está la hipocresía, está la máscara, pero bueno, está toda una batería que acá pareciera que no, se achata en una transparencia, ¿no? Que esto es información. Entonces, vos decís, bueno, el saludo, no está el saludo, no hay apertura, no hay cierre, es un continuum. Bueno, si eso lo teatralizáramos, sería muy loco, ¿no? Porque es como que, bueno, llegás, viste que en algunas películas ocurre que hay escenas donde los personajes hablan y de golpe uno se va sin saludar. Y yo digo, esto, el guionista es una mala persona, o sea, cómo va a Mal ser eso? educado. Claro. Entonces, pero sería muy loco que yo tengo una persona conocida que hace eso, que de golpe te deja un mensaje vocal o llega a un lugar, ¿no? Llega presencialmente y continúa con un discurso cuyo comienzo vos no conocés.
Y es como una cosa un poco psicótica, ¿no? Porque yo pensaba una obra de teatro así, sería una linda obra de teatro, ¿no? Que los personajes entran y están hablando de algo que, ¿no? De lo cual nadie tiene la referencia, Claro, ¿no? Te entonces, enganchás en una parte del discurso del continuo de la otra persona. Es decir, teatralizado todavía es ridículo. Pero no claro, sé, claro. Todavía nos podemos reír. claro, todavía, exacto, todavía nos podemos reír, entonces la ausencia de cierre o de apertura se salda con la risa, digamos, ¿no? Se conjura con la risa. Ahora, por otro lado, también pensaba, cuando nos escribimos mensajes, vos decías, hay algo que puede repercutir sobre la lengua, sobre la lengua que queda entrampada en la lógica de la información, ¿no? De la recepción, emisión, etcétera, y no la lengua como un hecho puramente territorializado, ¿no? Que hace pasar cosas, bueno. Entonces, eh, pero al mismo tiempo la escritura, como parte como parte del repertorio de la lengua, pero la escritura que tiene es un dominio con una consistencia propia, ¿no? Entonces, la pregunta sería, cuando mandamos mensajes, ¿escribimos o hablamos con los dedos? Claro, sí. Y si ese hablar es hablar con alguien, o si hay una especie de enredo de monólogos, porque en esa escena que vos describías, ¿no? De que alguien entra y te tira la continuación de un parlamento cuyo origen de cuyo origen no participaste. Entonces, ¿es alguien hablándote o hablando simplemente ante vos? Claro, claro, está buena la figura del enredo de monólogos. Es más teatral, ¿no? Ahí iríamos al tema. Claro, Eh, y bueno, eso lleva a otro de los grandes problemas, así como frenéticamente. Además, fíjate cómo nosotros mismos vamos a un ritmo que de alguna manera queremos dialogar con la velocidad de la época. No es que decimos, no, chicos, lean libros largos y siéntense en su casa. Bueno, hay que pensar también rápido, ¿no? Es una época donde hay que tomarse pausas, retirarse, todo, pero también agenciarse un poco a esa velocidad de una manera no reactiva, diría, ¿no? Y pensaba claro, entonces, pasando como otro punto que me parece central, que conecta directamente con este enrío de monólogos, es que en la relación con las máquinas no está claro que haya un otro del otro lado, ¿no? Es decir, en los chats, claro, donde entre desconocidos, todavía hay una rémora de algo del orden de la correspondencia, bueno, los mails, en los chats ya no, pero cuando se trata con un bot, por ejemplo, ahí sí, eh, claramente, digamos, no hay un otro. Es decir, en todo caso, la otredad está licuada entre los programadores que hicieron ¿no? que hicieron el chat, la información que tomaron, pero bueno, ya no es la figura de un otro, ¿no? claro. Sí, sí. Eh, no es la figura de un otro y estamos tan habituados a esa automatización comunicacional, ¿no? Tan habituados a, a la respuesta de volea, a la respuesta así eh, automatizada, que entonces podemos convivir con los bots y con las máquinas parlantes como esto, como algo, como decías vos al principio, ¿no? Como algo que sucede, ¿sí? ¿No? Que simplemente es así, que sucede, como si no estuviese haciéndose un uso del lenguaje que le quita lo vivo al lenguaje, ¿no? Totalmente. Eh, a mí me Bueno, parece que hay algo, ¿viste? No, hay veces que se suele decir que generan adicción los dispositivos, mm, y me parece que más que menos todos podemos en nuestra experiencia, en nuestro cuerpo, dar cuenta de cierta tendencia adictiva, de cierta tendencia compulsiva, ¿no? Vos decías antes, bueno, que hay como una especie de sentido común que presupone que los usamos a los dispositivos comunicacionales, ¿no? Como si nosotros los usamos como una cosa mm, eh, acorde a ciertos fines, con una lógica herramental, ¿no? La herramienta que cuando necesitamos hacer algo, entonces tenemos una intención, hacemos uso, echamos mano del lápiz, ¿no? Porque sirve para ese objetivo, para esa meta, para ese...
Ahora, cuando vos agarrás una cosa y ni siquiera sabés para qué, simplemente la agarrás porque estás muy acostumbrado a agarrarla y no tenés claro qué es lo que tenés que hacer por lo cual lo necesitas, entonces la noción de herramienta un poco cae. Quiero decir que se ve ahí la compulsión, se ve ahí que hay algo en ese dispositivo que está deseando por nosotros, que está actuando por nosotros, que nuestro cuerpo tiene introyectado una pulsión que no surge del cuerpo, sino que se le instaló al cuerpo en la habituación a que todo pase por esos dispositivos. Entonces hay una compulsividad donde, bueno, donde resuena la lógica de la adicción que, bueno, decía Burroughs que es el tipo perfecto del capitalismo, el adicto, ¿no? Que siempre quiere más, que siempre está insatisfecho, que siempre un poco más. Eh, Ahora, viste que la palabra adicción es adicción, el que perdió la adicción, ¿no? El que perdió la palabra, el adicto, la etimología del término, la etimología de la palabra, nos dice que el adicto es el que perdió su palabra. ¿Por qué? Porque la sustancia habla por él. Entonces dice, yo quiero que... Me acuerdo un borracho que una vez se despertó de una borrachera y decía, servime vino, ¿me querés? Si me querés, servime vino, ¿no? Es un ejemplo perfecto de cuando decís, bueno, ¿está hablando el sujeto o está hablando un estímulo externo que tomó gobierno del sujeto? Claro, claro, es una pérdida de soberanía que, Exacto, que es la pérdida de la capacidad de tener una palabra propia o incluso un silencio, ¿no? Es decir, de tener la posibilidad de retirar la palabra, ¿no? claro. Ahora, cuando lo que genera, las mismas máquinas que generan, más que adicción, vamos a decir, tendencias adictivas, son las que te hacen hablar sin parar, hay algo de la posesión, de la potencia del lenguaje, ¿no? De la posesión en uso, ¿no? De que tengamos la palabra y de que sea nuestra y que sea un territorio vital, que se pierde de una manera de que es muy difícil registrar esa pérdida, porque se pierde en un estado de hiperexpresión permanente. Si lo que genera adicción y nos hace perder la palabra en un sentido profundo, son máquinas que nos hacen emitir palabra todo el tiempo. Entonces parece que estamos reactivos, parece que estamos ¿no? desplegando nuestro decir y nuestras opiniones y nuestro pensamiento y nuestro parecer sin parar, porque nos la pasamos, como decías vos, hablando con los dedos. Sí, sí, hay algo ahí que de alguna manera funciona como el velamiento perfecto, ¿no? Podría decir uno, ¿no? Como el elefante que está ahí entre los píxeles. En el documental, protagonizado por Ofelia, se habla de un problema generacional, ¿no? Esto también me parece que es otro de los grandes tópicos cuando pensamos en nuevas tecnologías, porque de alguna manera subjetividades que están estructuradas en otra dinámica, que no es la del mundo avanzada, digamos, digitalizado ya en un sentido muy avanzado como ahora, ¿no? Es decir, bueno, creo que nosotros mismos podríamos decir que estamos en esa bisagra, ¿no? Es decir, donde tenemos una experiencia vital sin teléfono celular, es decir, conocimos el amor antes del teléfono celular, ¿no? No puedo decir hay vida antes, hay amor también antes del teléfono celular. Conocimos de alguna manera, bueno, la lógica más analógica y al mismo tiempo también experimentamos el extrañamiento, ¿no? Que con los dispositivos digitales, digo, sin ser digamos, una persona súper crítica ni una gran luminaria, cualquier persona experimentó el extrañamiento, digamos, ¿no? Con los celulares, o mirá qué loco, bueno, ahora empieza a haber una generación para la cual en principio no hay extrañamiento. Ujú. Lo que hay es un principio de adecuación muy, muy fuerte, ¿no? Entonces hay un corte ahí. Entonces me pareció interesante plantear la cuestión generacional como un problema casi inmanente, digamos, ¿no? No como un tópico, bueno, donde es evidente que hay cortes generacionales. No, acá hay un corte, ¿no? Que está dado por un proceso material muy concreto. Sí, sí. Eh, sí, y a la vez
nosotros tenemos nosotros los que nacimos, ¿no? Qué sé yo, los que nos acordamos de la Unión Soviética, por así decir, recordamos esa era predigital, y sin embargo ahora también somos esta generación, ¿no? Ahora también somos la generación donde nos cuesta sentir que estamos en el mundo si no lo miramos a través de la pantallita, a donde paradójicamente pareciera que lo concreto de la experiencia termina de efectivizarse una vez que accede a su representación abstracta, a su representación en pantalla, ¿no? Mm. Eh, Digo esto porque me parece que y pensando en el trabajo en escuelas, en el trabajo con chicos, con chicas, es muy difícil, hay un riesgo como de estigmatización, de que los pibes están todo el día con, ¿no? Y si bien creo que tiende a ser cierto que pasan más tiempo conectados los adolescentes, y me parece que hay un problema compartido, ¿no? Que hay un problema compartido y que tiene que ver con cuál es, según la inscripción sensible de la realidad. ¿Cuál es la inscripción sensible de la realidad? ¿Cuál sentimos que es la realidad? ¿Dónde está la realidad? Lo que importa, ¿no? ¿Dónde está lo bueno, lo bello, lo Mm. verdadero, lo que es capaz de crear acontecimientos, ¿no? La fuente de donde surge, donde pasan cosas, la realidad. ¿Dónde está? Y eso es una inscripción sensible, es el cuerpo el que siente que la realidad está o en la iglesia, o en la fábrica, o en la reunión con los compañeros, o en el interior del hogar, o en la pantalla, O en la cancha de o en la Boca, sí. naturaleza, o en la cancha de Boca, en el estadio Alberto J. Armando. No dije la cancha, ¿no? Dije una en particular, pero bueno. Eh, Quiero decir que la, la inscripción de la realidad como algo sensible, como algo donde se juega la experiencia, es una construcción, ¿no? No es un dato de la naturaleza. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué llamamos la realidad? ¿Cuál sentimos que es la realidad? Y que en ese punto, si la realidad pareciera estar adentro de las pantallitas, y entonces hacemos cosas después también analógicas y con el cuerpo, pero hasta que no hacemos ese rito de pasaje a la pantalla no terminan de suceder, o estamos en lugares pero todo el tiempo preocupados por lo que la pantalla nos muestra que también está pasando, etcétera, etcétera. O si vamos a una marcha y después tenemos que verificar en las imágenes del dron la dimensión que tuvo para sentir que fue algo importante, o así miles de ejemplos. Creo que ese es un problema, digamos, es un problema generacional, pero en una noción de la generación donde donde nos encontramos personas de edades muy diferentes. No, no, claro, lo que yo pensaba es. Aquellos aquellos para quienes. Sí, sí, termina, termina. No, eso, porque dice los nativos digitales. Ok, nosotros no somos nativos digitales, pero si nuestro cuerpo sabe, como dice el dicho, si tu cuerpo sabe que es viernes, o si tu cuerpo sabe que todo lo más importante, lo más bello, lo más bueno, lo más verdadero, etcétera, está en la pantalla, bueno, aunque seas nativo analógico, hoy sos un ciudadano es un decir, ¿no? Sos un habitante de la mediósfera. Sí, sí, yo creo que hay eh, por supuesto que hay una superposición, digamos, ¿no? No, no, cuando hablamos de generación no hay algo puro en ninguna generación, pero sí hay subjetividades que están estructuradas de una manera y otras que pueden estar estructuradas de otra, y en ese sentido lo planteo más como una preocupación, en el sentido de, hay una generación que está más expuesta a los aspectos más perniciosos de estas tecnologías, y hay una generación que tiene, digamos, un elemento en la constitución de su subjetividad que, incluso por entorpecimiento, por sentirse afuera, digamos, ¿no? Es decir, la deja, digamos, en otro lugar o con riesgos de otras características. Es una pregunta que me hago porque me preguntaba por qué en el documental hay como una vocación de pensar generacionalmente, de hablarle a una generación, ¿no? Sí, De decir, sí. bueno, ¿qué Bueno, hacemos qué eso me hace parece que esta es un. generación con esto? Claro, me parece que ahí hay un interés de Ofelia Fernández en interpelar políticamente a las generaciones más jóvenes. Claro. Eh,
cuyas formas de politización existen, las hay, y a la vez también están por verse. Eh, a mí me parece que ahí hay algo muy atinado, que es a la pregunta por, digamos, al problema por los dispositivos, sí, al planteamiento del problema de los dispositivos o a la pregunta por cómo nos vinculamos con los dispositivos, la respuesta es cambiar la pregunta, porque si la pregunta es qué relación tenemos con los dispositivos, cómo organizamos nuestra relación con los dispositivos, eh, ya está circunscripto el territorio a esa subordinación, mientras que eh, me parece que se reformula el problema en términos mucho más potentes si lo que preguntamos es qué máquinas somos capaces de armar, ¿no? ¿Qué agenciamiento somos capaces de armar? ¿Qué máquinas en el sentido de organizaciones, de qué organizaciones somos capaces de crear? ¿Organizarnos en qué? ¿Para qué? ¿Organizar para hacer una fiesta? ¿Organizarnos para juntarnos a estudiar, ¿no? Y poder leer, porque en soledad me cuesta leer. Organizaciones de todo tipo. Organizarnos para defender la Universidad Pública Nacional. ¿Qué máquinas somos capaces de inventar? Máquinas que tengan efectos, ¿no? Máquinas que nos pongan en roles, que nos hagan entrar en juego. Eh, y bueno, si somos capaces de inventar máquinas que hagan cosas, de inventar agenciamientos que puedan cosas, bueno, seguramente ahí entonces la relación con los dispositivos se subordine a el deseo, la apuesta de esas máquinas que armemos, que organicemos, ¿no? Claro, Porque también es despatologizar el problema, me parece. sí, yo creo que es decir, yo diría que por un lado uno podría decir despatologizar el problema desde un punto de vista subjetivo, pero al mismo tiempo ubicar la patología donde corresponde, digamos, ¿no? Porque si existen patologías, digamos, ¿no? Entonces es como quitarle a la patología su universalización, digamos, ¿no? Es decir, como la patología, ¿no? En el sentido de, bueno, los comportamientos son patológicos, sí. Hay patologías como un registro más, digamos, ¿no? Es decir, patologías en el sentido, digo, cerebral, neurológico, es decir, hay mucho trabajo, mucho estudio al respecto, pero claro, ese es un registro. Y me parece que estamos ante un fenómeno que moviliza muchos registros al mismo tiempo. Claro. Y eso también se ve en el documental o se ve en tu libro, es decir, que es todo el tiempo, y eso también lo vuelve complejo y difícil de abordar, porque estás hablando de, yo qué sé, vos podés hablar de lo que le pasa a un chico de 3 años en la relación con las máquinas en el cerebro. Bueno, ese es un registro, pero no totaliza. Claro. Después podés hablar de lo que nos pasa a nivel afectivo, ¿no? A nivel de los encuentros o la figura del otro, ¿no? Sí, Es decir, pero, o a nivel laboral, de la organización económica, de las formas del claro. trabajo. Sí, muchos registros. Y esto me Sí, parece que lo vuelve también apasionante y un desafío, ¿no? Porque nos dispone, en todo caso, a una complejidad, lo cual también me parece que no es poca cosa en un tiempo que yo a veces tengo la sensación de que, viste que ahora, bueno, se habla de las nuevas derechas y como hay una especie de vuelta de la ideología, viste, que se habló del fin de las ideologías y ahora es como una hiperideologización. Yo tiendo a desconfiar de eso. Tengo la sensación, muchas veces me pasa, pero de vuelta, sí, no lo tengo sistematizado, pero sí tengo la sensación de que muchas veces me encuentro con esa hiperideologización más como un síntoma de la simplificación del mundo, no tanto como un tema mm, ideológico, ¿no? Como la simplificación, sí, es un vehículo para el odio y para eso mucho más eficaz, obviamente. Por eso la fórmula, es decir, la derecha tiene mejores fórmulas, ¿no? Es decir, la frase cazábamos en un zoológico es perfecta, es buenísima, es buenísima. O sea, es decir, se la creen los mismos tipos a los que son ofendidos con esa frase. Pero bueno, hay una capacidad, digamos, de simplificación pero que al mismo tiempo también es cierto que detrás de la construcción de una frase hay una complejidad y una sofisticación, pero digo, hay algo que es del orden de la simplificación, y en ese sentido creo que la disposición a pensar sobre estos fenómenos es ya en sí misma, ¿no? Como un desplazamiento, porque nos pone en alerta sobre el hecho de que, no, mira, es un mundo complejo.
Complejo. Complejo no Claro. quiere decir complicado nada más. Quiere decir que material y efectivamente el bicho humano no está en la potestad de decidir acá, bueno, cómo son las cosas, sino que tiene que encontrar ahí su lugar. Sí, una complejidad abrumadora, ¿no? Que precisamente por eso quizás haga tan tentadores las grandes simplificaciones, ¿no? Claro, totalmente. Como positivamente pensadas cumplen también una función, ¿no? de bajar la ansiedad, ¿no? Y De- sí, 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 creo que es una de las funciones de los medios de comunicación, incluyo los medios de comunicación, también los medios reticulares, las redes sociales, ofrecer una realidad simplificada, que eso da un poco de sosiego, permite armar un mapa donde ubicarse, ¿no? Algunas coordenadas ante el caos que destituye las certidumbres, destituye como los lugares fijos, como los territorios fijos de seguridad, de cobijo. Es todo tan, está todo tan amenazado, ¿no? Todos los lugares están tan como amenazados, todos parece correr riesgo de desvanecerse, de destituirse, de tener que inventar cómo reproducir su enganche a la existencia, porque si no se queda afuera, chau. Es todo tan complejo que recibir versiones simplificadas como de la realidad que te armen un mapa donde ubicarte y poder además canalizar la pus afectiva, y es una función, me parece, ¿no? Por eso también la velocidad de la comunicación, bueno, que requiere una gran simplificación. para las personas que estamos en situación de plataforma gratuita, bueno, se nos acaba el Zoom en algún momento, entonces quedan 7 minutos, 30 y pico. Ok, Eh, ok. yo, había una cosa más, una anécdota muy, muy rápida, ¿no? Estuve esta semana en un bar mientras estaba leyendo, en la mesa detrás mío, había dos señores conversando sobre los humanoides. Porque parece que un tal Pergolini, que es un bueno, productor y conductor que al cual no tenemos especial ni ninguna estima, diría, hablaba de que bueno, ahora ya es inminente que todo el mundo pueda comprarse un robot, que ahora va a ser caro, pero después va a ser más barato. Y hablaba todo el tiempo de esto. Y entonces este tipo llevó a la mesa esta inquietud, diciéndole al otro, estaban hablando que el otro tenía un negocio y tenía que hacer algo en relación a su negocio, entonces le dijo, ya está, te compras un humanoide. Imagínate, no tenés quilombos, no te rompe las pelotas. Yo digo, claro, y el otro quedó fascinado. El otro le dijo, me muero, le dijo, pero que estaba fascinado con la idea del humanoide, el tipo. Mira, mira, acá hay uno en una vidriera, decía. Y le mostraba el Claro, celular. qué mejor. Qué mejor. Y después hay el otro, el único momento donde los dos dudaron un poco fue que, bueno, igual hay que tener cuidado con estas cosas, viste, que está generando como suicidio la inteligencia artificial. No entendían bien por qué, ¿no? Y yo por otro lado pensaba, yo estoy a punto de suicidarme por escucharlos a ustedes. O sea que no es necesaria la IA, digamos, ¿no? Para eso. Pero lo que me despertó esto fue la sensación de que también hay un deseo ahí, un poco complejo que se juega, ¿no? La idea, no, el deseo de comprarte Pero un tener humanoide, ¿no? hay un modelo para cada moral, como canta La máquina de hacer pájaros cuando hablaba de las muñecas de goma. Totalmente. Ahora hay hasta muñecas de goma, bebitos de goma, que son ultra realistas. Bueno, porque si te quedaste con ganas de ser mamá, pero te parece demasiado trabajo, o lo que sea, querés tener un bebé para salir al shopping a pasear, existe y con muy real, digamos, ¿no? Muy real. Me parece que también se ve en la humanización de las mascotas, ¿no? En esto que no sé si que es algo que es una tendencia en los últimos años muy patente, muy evidente, el boom de las mascotas y el boom cualitativo de las mascotas, y del Y afecto los por las servicios, mascotas ¿no? Los servicios para y mascotas los, que... y los servicios, las prepagas de salud para mascotas, o sea, realmente hay animales, mascotas que tienen mejor calidad de vida que un montón de personas. Y Digo un porque jubilado, te digo, si se pone un collar en el cuello y una correa, le puede ir mejor que siendo jubilado. relaciones con lo no humano, diría, ¿no? Lo no humano que a la vez es no humano en cierto sentido, pero el humanoide también es un producto humano, la mascota también es un producto humano, ¿no? Entonces hay algo ahí también complejo, es algo no humano, pero en un sentido, pero en otro sentido sí es humano. Pero sí me parece que
Bueno, que quizás ahí se está expresando también cierto saldo de cansancio y de rencor de la vida mercantil, donde la economía lo que organiza son relaciones, digamos, es un regulador político, en el sentido de que la vida mercantil, la vida laboral, organiza relaciones de mando y obediencia, de quién le dice a quién lo que tiene que hacer, quién tiene poder sobre quién, y eso genera, digamos, con una hiperconcentración del poder, pero a la vez una distribución a la vez muy atomizada de micropoderes. Entonces es muy entendible que haya como un saldo de tener ganas de que haya alguien a quien darle indicaciones y sea tu siervo, ¿no? Pero claro, si es un humano trae problemas eso, porque tenés que o tener muchos recursos para tener un humano siervo, o además encima de pronto no quiere, o te mira mal, o Porque discute, es un ¿no? En otro, cambio, el humanoide, porque es un porque es otro. un otro, digamos, ¿no? Entonces, tener al asistente de inteligencia artificial, que siempre las hace mujeres, la asistente, ¿no? O a la mascota con la correa, o al robot humanoide, cumple esa fantasía de tener a alguien a quien mandar y que haga lo que vos no querés hacer, que se parezca a una persona, porque eso te da más goce también y aparte es más eficiente, pero pero que no sea un otro, ¿no? Pero que entonces Claro, ahí, el parecido es como la parte perversa, ¿no? Pero lo, lo impresionante es esto que decíamos antes, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos acostumbramos cada vez más a tratar con algo que no es un otro? Bueno, pareciera que eso se puede transformar también en un deseo de cada vez más tratar con algo que no es un otro, que no es algo vivo, ¿no? Que no es algo que está sí, vivo. y tratar a los otros con la... Claro, y entonces después tratás al otro, al otro otro, lo tratás en un punto quizás exigiéndole que no se comporte como otro. O sea que esto, Sí. llegás y vos prolongás tu parlamento, la conversación que traías, como si el otro no fuera otro, sino, bueno, simplemente una función de lo que excreta tu psique, digamos, ¿no? Totalmente, incluso Como la una agresividad. cosificación de los otros, ¿no? La cosificación y la agresividad, es decir, la agresividad creciente, donde justamente se puede tratar al otro, basurearlo, ¿no? En extremo, porque de alguna manera hay dos cosas, ¿no? Esa cosificación por un lado y por otro una pérdida de pericia en el conflicto, ¿no? Es decir, la ausencia de Claro. conflicto te vuelve, ¿no? Hacia una fantasía de armonía total, pero cuyo reverso es una violencia total, ¿no? Claro, tal cual. No tuviste que aprender a convivir con la diferencia, digamos. Exacto. ¿Sabes en qué cosa también se ve algo de esto? Que es un fenómeno que me viene llamando la atención. No sé si viste, si estás al tanto, que hay como una moda, una tendencia hace ya años en Argentina y en otros países a peleas de box, de espectáculos de influencers boxeando. Lo vi. Y es interesante que sean influencers, es decir, ¿cómo se lo presenta? Bueno, es un creador de contenidos. ¿Qué es un creador de contenidos? Es alguien que hace cosas creador de contenidos para redes, o sea, en última instancia es alguien que tiene una alianza con las grandes plataformas, ¿no? Crea contenidos para Instagram o para TikTok, se le garpa cuando crea contenidos muy exitosos, tiene su pago, eh, pero es decir, que crea contenidos, si se dice que crea contenidos es que lo que importa ahí es que se alimente al canal de comunicación, ¿no? Crea contenidos para... Entonces no se define por el contenido de su praxis, no se define por Exacto, lo que exacto. hace, sino por Sí, estar sí. creando contenidos para sostener la conectividad permanente, muy en esta dinámica que veníamos conversando de eh, utilitarización plena, de funcionalidad plena en el registro, desde el registro comunicacional. Claro, entonces para sentir que hay otro, ¿no? Para sentir que hay otro, se tiene que agarrar a piñas para que se presente el cuerpo, ¿no? Para que verifiquemos que hay alguien, o sea, en el encuentro, ¿cuál es el encuentro con otro? El modelo del encuentro con otro, de alguien que se dedica a crear contenidos para redes y que habita el mundo de las redes, son las piñas. Porque si Y no, nos ¿cómo vamos. sentís que hay otro? Ahí está, para saludar. Nosotros sí saludamos.